Bien, las últimas instrucciones que el Señor Jesús dejó tienen que ver con este mandato de ir y evangelizar el mundo. Ustedes la pueden hallar en Mateo capítulo 28, pero la Gran Comisión se encuentra repetida tanto en Marcos como en Lucas, como en el libro de los Hechos. Cada una con distinto énfasis, pero por cierto, el Señor dejó esta instrucción a la Iglesia para que la cumplamos. El problema es cómo debemos cumplirla. Y para eso vamos a recordar algunos textos que nos han de servir para meditar en ello. Hay 3 indicadores que nos hablan de cómo debe ser desarrollada la evangelización del mundo. Es un mandato que el Señor ha involucrado a todos los creyentes y todos debemos ocuparnos en ello. Estos 3 indicadores son los siguientes. El primero, la enseñanza del Antiguo Testamento, que también tiene que ver con la evangelización del mundo, aunque no se note tanto como sí se lo destaca en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, los ejemplos del Nuevo Testamento, que son básicamente nuestro modelo a seguir. Y en tercer lugar, distintos ejemplos de la historia de cómo, hermanos, han desarrollado la misión que el Señor nos ha concedido. Vamos a ver cada uno de estos puntos. En cuanto a los antecedentes que hallamos en el Antiguo Testamento, digamos que en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar». Esta promesa que tiene que ver con la victoria final sobre el mal, no solamente comprendía a Adán y Eva, sino que también es una promesa dada a la humanidad. En Adán y Eva estábamos representados todos. De modo que este es el primer antecedente de que la obra misionera, la obra evangelística, es algo que ocupa todo el mundo. Esta obra fue confirmada a través de Dios por medio de Abraham, cuando le dijo: «En tu simiente serán benditas todas las naciones». Sucede que de pronto los judíos se apropiaron de esa promesa como limitándola a su pueblo, pero la verdad es que Dios tenía prevista que esta promesa les alcanzase a todas las naciones. En el Salmo 86:9 se nos dice: «Todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán a ti, Señor, y glorificarán tu nombre». De modo que el propósito de Dios, insisto, manifiesto en el Antiguo Testamento, es que todas las naciones alcancen la salvación. Eso es la gran promesa de Dios. No se limita geográficamente a un pueblo en particular, sino que comprende a todas las naciones. Hubieron siervos suyos en el Antiguo Testamento que fueron a evangelizar. Y vamos a ver un par de ejemplos. El primero, Isaías. Isaías 6:8 dijo: «Después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí». Aquí tenemos el primer ejemplo, el de Isaías. El primero en ser citado no significa que sea el primero cronológicamente. Otro ejemplo es el caso de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí». Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2. En estos
dos llamados, hallamos dos respuestas muy distintas. Ustedes recordarán, la primera de ellas es que algunos responden de una manera y otros de otra. Allí lo tenemos a Isaías, que encontró, digamos, el llamado de Dios, que Jonás no quiso ir a predicar, pero ambos encontraron respuesta disímil. Isaías se pregunta en determinado momento, ¿quién creerá en nuestro anuncio? En cambio, en el caso de Jonás, que no quería ir a predicar a Nínive, se encuentra de pronto que toda la ciudad, desde el más chico hasta el más grande, aceptan al Señor. Entonces, hay dos actitudes por parte de los llamados y hay dos actitudes de parte de los oyentes. Hay personas que fueron llamadas y obedecieron, como Isaías. Hay personas que fueron llamadas y obedecieron a regañadientos. Pero hay personas que fueron a evangelizar y no vieron ningún resultado. Hay otras que fueron a evangelizar y vieron muchos resultados. Lo que Dios quiere es que le obedezcamos. No importa cuál sea el resultado final, lo que Dios quiere es que le obedezcamos. Y podría mencionar el caso de hermanos misioneros que han ido a evangelizar a naciones muy complejas como son los países musulmanes, y aún después de estar muchos años predicando el Evangelio de manera sigilosa y aún peligrosa, no vieron resultados de su tarea. Pero otros fueron a evangelizar a otros lugares y vieron otros resultados. Esto se sigue dando hasta el presente. La cuestión no es el resultado, sino la respuesta. Si Dios te llama, tenés que ir. Hay ejemplos en el Nuevo Testamento. Y en primer lugar podemos mencionar desde ya al Señor, que dejó su lugar, que era el cielo, para venir a este otro lugar, la tierra, a salvarnos a cada uno de nosotros. Un texto para recordar. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor Jesucristo fue enviado por el Padre a venir a este mundo y gracias a Dios que lo hizo. Pero Él, a su vez, envió a sus discípulos, es decir, a cada uno de nosotros, a predicar. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo al Señor en este aspecto? En segundo lugar, el segundo ejemplo que podemos citar es el caso de los discípulos del Señor. Cada uno de ellos tenía su oficio. Desde allí estaba Pedro, que era pescador. De pronto Dios lo llama, el Señor Jesucristo lo llama. Y él decide dejar su empresa, decide dejar sus redes y de pronto sigue al Señor. Pero esto no fue algo temporal, sino que tuvo consecuencias durante el resto de su vida. Lucas 5:11 nos recuerda esto. Trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y este es un punto complejo. No es fácil de pronto dejarlo todo, pero el Señor puede estar demandando esto también. Pero la respuesta de Pedro, ahí está. He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Este es el mayor sacrificio, entre comillas, que el Señor te puede demandar. Pero vamos a seguir. El ejemplo del libro de los Hechos. ¿Qué encontramos en el libro de los Hechos? Dice Hechos 13, capítulo 4. Si lo quieren abrir y tener a mano, búsquenlo. Dice, ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre.
enviados por el Espíritu Santo, el ejemplo del libro de los Hechos. Pero avanzamos y hallamos que en la historia también hay ejemplos. En el libro de los Hechos podemos hallar el método misionero empleado para la evangelización del Imperio Romano. Fíjense, primero evangelizaron y después fundaron. La evangelización no se halla completa hasta que se funde una iglesia. No sé si a ustedes les habrá pasado de ver quizás tareas misioneras que van de ciudad en ciudad, van predicando aquí y allá, pero la meta de toda tarea misionera, de toda tarea evangelística, debe ser fundar una iglesia. Y el resultado es que aquellos que evangelizaron fundaron una iglesia y reprodujeron ese modelo, de modo tal que aquellos que fueron evangelizados también se terminaron transformando en algún momento en evangelistas y en misioneros. La iglesia de Tesalónica fue fundada por el apóstol Pablo y Silas durante el segundo viaje misionero, pero fíjense que partiendo de vosotros, dice el texto, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Es decir, Pablo les está diciendo, no solamente evangelizaron, no solamente aprendieron el mensaje del Evangelio, sino que lo aplicaron y lo transformaron de modo tal que pueden hallarse en muchos lugares evidencias de que ustedes cumplieron la gran comisión. Avanzamos y en la historia llegamos a las épocas de las misiones protestantes que se caracterizaron por dar 3 pasos. Una primera época cuando se enviaron misioneros a las costas de los continentes no alcanzados. Por ejemplo, surgen misiones en los grandes puertos de diversos países, en China, en África, aún en la Argentina, siempre concentrándose en los puertos. Una segunda época, cuando se caracterizó por ir al interior de esas grandes extensiones. Es así como Hudson Taylor funda la misión al interior de la China. Él decía, no, hay que salir de los puertos e ir a evangelizar a la gran extensión de ese país tan grande que aún lo es, China. Y ese ejemplo fue imitado y hubieron quienes salieron desde las principales ciudades portuarias y se introdujeron al interior. Algo parecido ocurrió en la historia de nuestra Argentina, en la evangelización a nuestra Argentina. Primero, los primeros misioneros se radicaron en Buenos Aires, pero después, paulatinamente, se fueron trasladando al interior de nuestro país. En Córdoba se instalaron muchos misioneros y así se fueron esparciendo. El mensaje fue esparciéndose primero hacia el norte del país y siempre la gran tarea pendiente fue la Patagonia. La Patagonia es una extensión muy amplia, no tan poblada, pero con necesidad de la obra del Señor aún en el presente. En tercer lugar, una tercera época de la obra misionera, donde los misioneros se dedicaron a predicar a grupos especiales separados por barreras sociales o lingüísticas. Por ejemplo, hoy día, en una misma ciudad, en un mismo país, puede haber distintos grupos de personas y distintas realidades sociales. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo,
Una cosa podría ser predicar en plena capital, otra cosa es predicar en las villas que hay en gran capital, otra cosa muy distinta puede ser predicar en la provincia de Buenos Aires, que está ahí aledaña a la capital. Y otra cosa muy distinta puede ser ir a alguna de las tribus que quedan en nuestro país, en el norte, o ya en el sur no hay tantos, pero sí sobre todo en el norte, ¿entienden? Aún en nuestro país hay diferentes grupos que necesitan ser evangelizados a pesar de pertenecer a un mismo país. Miren, en la última reunión de CONFE que se celebró a fines del año pasado, me invitaron y dio la posibilidad de que fuera, y me encontré que en la provincia de Buenos Aires, con toda la enormidad de la provincia de Buenos Aires, el número de misioneros que estamos trabajando en esta gran provincia, éramos más o menos entre 5 y 6. Si ustedes sacan cuenta, verán que hay muy pocos obreros para semejante región. Pero una de ellas era una chica que tiene un ministerio muy, muy particular. Ella se encarga de predicar a los mudos a través del mensaje de señas. Un ministerio muy, muy particular, pero indudablemente necesario para aquellas personas que tienen aquella dificultad. Así que fíjense si esto no se está cumpliendo aún en nuestro país. Por tanto, la iglesia de Tesalónica cumplió su mandato. Habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Nosotros podríamos hacernos la misma pregunta. ¿Estamos desarrollando la tarea misionera que tenemos a nuestro alcance? ¿Estamos predicando no solamente en nuestra ciudad, sino también en los pueblos aledaños? ¿Estamos alcanzando a aquellos habitantes de nuestra provincia con el Evangelio? Son preguntas que deberíamos hacernos. En segundo lugar, vamos a ver los pormenores de la tarea. Y para ello tenemos que recordar que tenemos la iglesia local, por un lado, chiquitita, allí está la iglesia en su lugarcito, en nuestra ciudad, pero la tarea comprende la evangelización del mundo. No es poca cosa. Imagínense, nuestra iglesia, supongan ustedes, no sé los números exactos, pero supongan que a todo trapo juntemos a 120 personas. ¿Podríamos evangelizar el mundo? Bien, la tarea es muy grande. Entonces, debemos analizar este punto. ¿Cómo nosotros como iglesias locales debemos estar ocupadas en la evangelización del mundo? Y esto es lo que les propongo ver en este punto. La tarea misionera, digamos que es la obra de Dios, pero que se desarrolla a través de la iglesia. De modo que la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué necesita la iglesia para una tarea de semejante magnitud? Y hay dos cosas que se necesitan. En primer lugar, los recursos humanos. Y en segundo lugar, los recursos económicos. Los recursos humanos, las personas. Y en segundo lugar, los recursos económicos. Vamos a hablar de los recursos humanos. ¿Qué podemos decir respecto a ello? A diferencia de lo que puede ocurrir con los requisitos para un anciano o un pastor, no hallamos en las Escrituras una lista de requisitorias para un misionero.
pero en primera instancia deberíamos admitir que son más o menos los mismos. Lógicamente, un hombre que viva una vida desordenada no puede ser llamado a la obra del Señor. Es decir, esos requisitos que están allí para los ancianos y diáconos deben ser respetados y reconocidos como tal. Fíjense lo que ocurrió en Hechos capítulo 13, por eso les decía tener la Biblia abierta allí. Estaba en la iglesia de Antioquía, donde había profetas y maestros, dice el texto. No vamos a explicar esa parte del texto que lo requeriría, pero digamos que era propio de aquella época de la historia de la iglesia. Y había varios: Bernabé, Simón, el que le llamaban Níger, negro; Lucio de Cirene; Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca; y Saulo. Ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. La iglesia era una iglesia heterogénea. Había personas que procedían de un buen nivel social y otras que no. Bernabé sabemos que era un hombre que había tenido dinero, o que tenía dinero. Saulo también provenía de una familia prominente. Ahí está Manaén, que había sido criado junto a Herodes el tetrarca en el palacio, o sea que tan mal no estaba el muchacho. Pero estaba también Simón, al que llamaban el negro, que posiblemente haya sido un esclavo, y Lucio, de quien no sabemos absolutamente nada. Entonces, a esta iglesia heterogénea, a eso deberíamos apuntar, a que nuestra iglesia no esté enfocada solamente a un nivel social, sino que comprenda todos los estamentos de la sociedad. A esa iglesia que estaba así organizada, el Espíritu Santo les da una indicación: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Había, dice entonces, Bernabé y Saulo. Ahora, si recordamos quiénes eran Bernabé y Saulo, digamos que eran los fundadores prácticamente de la iglesia en Antioquía. Después se fueron incorporando todos los otros. Quiere decir que Dios de pronto decide sacar a las personas más referentes de dicha congregación. Y esto nos lleva a lo siguiente: que estaban ministrando al Señor, es decir, que estaban sirviendo al Señor, pero a la vez estaban ayunando. Quiere decir que eran conscientes de que Dios estaba buscando algo en ellos, y ellos a su vez estaban buscando cuál era la voluntad de Dios que debían hacer. Por eso estaban buscando al Señor en oración y ayuno. Y acá deberíamos hacer un paréntesis. Digamos, ¿cuánto nos falta dedicarnos a orar? Y lo digo en primera persona, porque soy yo el primero que debo acusarme de dedicarle no tanto tiempo a la oración cuando uno sabe que es algo fundamental. La respuesta de Dios vino cuando estos hombres estaban buscando efectivamente la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó entonces? Aparece allí esa frase: dijo el Espíritu Santo. Y acá puede que nos encontremos con algún problema. ¿Cuál es la dificultad que este texto en particular representa? Y es el hecho de que el Espíritu Santo no habla de esa manera hoy día. No es habitual que el Espíritu Santo te hable en una voz audible. De modo que hay otros métodos que utiliza Dios para llamar a algunos a la obra misionera. En un sentido, es un poco lo que nos aconteció a nosotros.
hasta que uno no adquiere conciencia de que es necesario la obra misionera, no reaccionás. Ahora, el peligro de esto es que muchas veces podemos ver al otro como el misionero. Pero la gran pregunta que deberíamos hacernos es, ¿y si Dios me está llamando a mí? ¿Y si Dios me está llamando a mí? Qué bueno es ver la vida de otros, pero si Dios me está buscando a mí, por eso la iglesia de Antioquía estaba ayunando, porque sentían verdaderamente que Dios quería comunicar algo. Y si de algo sirve esta reunión misionera, que nos movilice hacia eso, hacia sentir el llamado de Dios. Es más, Dios nos va a hablar por medio de las circunstancias. De alguna u otra forma, Dios te va a hacer saber la necesidad. Ya les conté cómo fue en nuestro caso. En una ocasión, en nuestra ciudad, desarrollamos una conferencia misionera. Vino un hermano que estaba en uno de los centros comunitarios de SEA en Mendoza y expuso la necesidad de que maestros vayan a servirle porque realmente lo necesitaban. En aquel entonces, antes de la pandemia, por supuesto, hace muchos años atrás, una chica sintió el llamado de Dios y tras esa reunión fue y habló con el hermano que había hablado, le dijo, yo soy maestra y estoy dispuesta a ir para allá. Y se concretó. De modo que todas estas actividades pueden ser útiles para despertar nuestro conocimiento, nuestro reconocimiento de que hay una necesidad y llevarnos, conducirnos a decir, bueno, yo puedo quizás suplir esa necesidad. En segundo lugar, por intermedio de la oración, la Iglesia y nosotros mismos debemos buscar en oración cómo nos podemos involucrar en la tarea misionera. Dios no puede llamar a todos. No es que todos nos tengamos que dejar nuestras cosas e irnos. Pero Dios te puede estar llamando a sostener la obra misionera, que es tan importante como lo otro. Porque ya lo veremos después. Pero permítanme adelantar que todos los misioneros, todos los días, tenemos que comer. Entonces, necesitamos la ayuda, la cooperación de hermanos que nos estén ayudando en este aspecto. Se aceptan también, digamos, verduras y todas esas cosas, pero no siempre es posible dar verduras y carnes y comestibles. Hay hermanos que están sirviendo al Señor en otros lugares, en otros países. Entonces, allí estaremos hablando de la cuestión económica de la misión. Pero en tercer lugar, Dios te habla por su palabra. Nosotros decimos creer en la Biblia. ¿Y qué hay cuando nos enfrentamos a estos versículos? ¿Qué respuesta damos? Cuando notamos que el Señor nos puede estar llamando a la obra misionera o a cooperar de alguna manera con la obra misionera. ¿Qué hacemos? ¿Prestamos oídos sordos o somos obedientes a lo que la Biblia misma nos está diciendo? En cuanto a los recursos humanos, digamos que
En primer lugar, Dios no va a utilizar a cualquiera, sino que Bernabé y Saulo eran los hermanos más destacados de aquella congregación. Imaginen que de pronto saquen a los principales predicadores de una iglesia y los manden para otro lado. Pueden dejar un hueco difícil de llenar, pero no imposible de llenar. De modo que el enviar a Pablo y Bernabé debió haber movilizado a toda la iglesia y hermanos que estarían ocupando una segunda línea, de pronto se tuvieron que ocupar de alguna de las tareas que desarrollarían Pablo y Bernabé. En segundo lugar, Dios emplea a hermanos que están sirviendo. Pablo y Bernabé no solamente eran los fundadores de la iglesia, sino que en el presente no estaban retirados, sino que estaban sirviendo a pleno. Dios te puede estar llamando y no va a llamar a cualquiera. Tenemos una hermana en la fe que está sirviendo al Señor en Angola. En estos días estuvo por acá, pero ya se está por volver. Cuando Dios la llamó, no era cualquiera. Era una hermana muy capacitada, muy fundamental en el servicio al Señor. Sin embargo, Dios la mandó a otro lugar. Entonces, Dios emplea hermanos que están sirviendo. Si no estás haciendo nada acá, no vas a hacer nada allá. Por eso Dios no te va a llamar. Que quede así de claro. En tercer lugar, el hecho que oraran es que eran sensibles a la voz de Dios. Esto es muy importante. Hay veces nos olvidamos de que Dios de alguna manera hoy se comunica con nosotros. Y tenemos que prestar mucha atención a ello. Dios quiere decirnos algo en el día de hoy. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. En cuarto lugar, es Dios quien ordenó que Pablo y Bernabé sean apartados para una tarea nueva. Si hay algo de lo que no me cabe la menor duda, es que aún con todas nuestras deficiencias, cuando salimos a la obra es porque Dios nos movilizó. Y siempre es bueno recordar, cuando las cosas no te van tan bien, que es Dios quien te llamó. Porque eso te da una perspectiva y te sirve para pensar, de pronto, que si Dios de alguna manera te llamó y te mete en un lío, Dios te va a sacar también del lío. O si no estás pasando el mejor momento, sea en la cuestión del ministerio o en cuestiones personales, Dios, aún a pesar de ello, es el que te llamó. Entonces, indudablemente, aún en el momento malo, Dios tiene algo para vos. Por tanto, nunca debemos olvidarnos de esto. Y en quinto lugar, la obra que harían en realidad era la obra de Dios. Ustedes saben que a veces nos preocupamos por diversas situaciones en la iglesia. Y está bien que lo hagamos, pero nunca debemos olvidar que no es nuestra tarea, sino es la tarea de Dios. Y cada cosa que sucede en la iglesia del Señor, el Señor se encargará de resolverla porque es la iglesia del Señor, no es la iglesia mía, ni la de mi padre, ni la de mi tío, ni de nadie. Es la iglesia del Señor. Entonces, es el Señor quien se encargará de resolver todo inconveniente que pueda surgir en su obra. Nunca
debemos perder de vista eso. Por tanto, Dios es quien llama. ¿Qué nos queda a nosotros? La obediencia. Hemos visto los pormenores de la tarea, los hombres de la tarea, los hombres y las mujeres de la tarea. Pero en tercer lugar, tenemos que hablar de los recursos de la tarea. ¿Qué necesita la Iglesia para una tarea de semejante magnitud? Bien, recursos económicos. El misionero necesita comer. Habitualmente comemos todos los días. Hay veces comemos mucho, por eso tenemos que ponernos a régimen, como me pasó a mí. ¿Qué necesitamos también? Recursos para estudiar, para tener literatura, para tener de dónde sacar ideas, pasajes, movilidad, combustible. Pero además de esto, un misionero también se puede enfermar. Para ello en nuestro país necesitamos un recurso como lo es las obras sociales. Todo misionero debería tener una obra social. Y doy fe que la Iglesia ha sido fiel y he tenido una obra social. Todo misionero se avejenta, no tenemos la misma edad que ayer. Y algún día puede que necesitemos jubilarnos. Aunque la tarea misionera es de por vida, pero hay veces, hay hermanos que ya no pueden realizar muchas cosas por la edad. Todo esto demanda cuestiones económicas. Y hay veces en las iglesias tenemos cierto pudor de hablar de la economía. El mes pasado estuve hablando en Comodoro Rivadavia acerca de la economía. En uno de los temas que di tenía que ver con el uso de las tarjetas de crédito y demás, que dice la Biblia al respecto. Y de paso hablé acerca de las ofrendas. Yo pensé, como luego había un tiempo de preguntas, que la mayoría de las preguntas iban a venir por el lado del uso de las tarjetas de crédito y de los ahorros. Pero en realidad, la mayoría de las preguntas vinieron por el lado de las ofrendas. Porque si bien es una enseñanza que conocemos, pareciera ser que no hemos hablado lo suficiente para no caer en el error que caen en otras congregaciones que se la pasan hablando de dinero. Nosotros no creemos en ese extremo, pero sí es necesario que hablemos de la economía y la obra misionera. ¿Cómo se hace? Debería ser la pregunta. Y acá fallé yo al armar el PowerPoint. Bien, ¿cómo surgen los recursos económicos? Vamos a ver. Los recursos económicos se podrán dar a través de distintos modelos. Nos hallamos que hay misioneros que tienen sostén propio, una profesión que les sirve para ejercer su profesión donde estén y con eso financiarse la obra evangelística. Quizás este no sea un método muy común, pero nuestra iglesia y muchas de nuestras iglesias contaron en su fundación con hombres que actuaron de esta manera. Don Guillermo Ingledew, uno de los fundadores e iniciadores de nuestra congregación, durante toda su vida trabajó en el ferrocarril y con su sueldo del ferrocarril, él era jefe de un taller muy grande que había en la ciudad, financiaba su obra misionera. Y hay numerosos ejemplos de hermanos que obraron así durante toda su vida, que eran misioneros con sostén propio. Otra alternativa es el caso de iglesias
que se han ocupado del sostén económico de los misioneros. Y ese fue nuestro caso. Nuestra congregación se ocupó de nuestro sostén económico. Y es una alternativa. Pero también hay un tercer caso, y es una combinación de los dos modelos anteriores. Es decir, personas que son misioneros parte de su tiempo. Se dio un caso muy particular en la ciudad de Esquel. Un médico en los años 40 del siglo pasado, el siglo en que nací yo, pero en los años 40 del siglo pasado, ese hombre se radicó en la ciudad de Esquel. Él era médico, su hermano era misionero. El médico sostuvo al misionero. Fundó el primer hospital de aquella ciudad, la primera escuela de enfermeras en toda la provincia de Chubut, creo que es. Y realizó una tarea misionera, él también, a través de la medicina. Por ejemplo, se cuenta que él fue a un pueblo teca cercano a Esquel, pero que de entonces era de difícil acceso, y allí él comenzó a predicar el Evangelio. ¿Pero cómo lo hacía? Primero, le brindaba tratamientos médicos gratis a los que vivían en ese pueblo. Claro, la gente se juntaba. Después que los atendía, los invitaba a quedarse en el lugar y terminaba toda la labor con una reunión de evangelización. Y así surgió en ese pueblo pequeño una iglesia que llegó a ser la más numerosa en proporción de habitantes en toda la provincia de Chubut. Tanto es así que el 50% en algún momento de la población pasó por esa iglesia. Así que fíjense en lo mucho que se puede hacer. En cuanto a los recursos económicos, hubieron misioneros que dependieron totalmente de la gracia del Señor. Ese fue el caso de Hudson Taylor. Él lo hacía por intermedio de la oración. No le pidió nunca dinero a nadie. Ahora, el problema de este modelo es que elude la responsabilidad de la Iglesia en la obra misionera. Nosotros creemos firmemente que la Biblia nos muestra que la Iglesia debe estar involucrada en la obra misionera. Y el modo de hacerlo es a través, muchas veces, de la economía. En segundo lugar, hubieron iglesias que enviaron a sus misioneros y los sostuvieron. Pero el problema de esta fórmula es que los recursos de una sola congregación en ocasiones no pueden ser suficientes para el sostén de la obra. Es posible sostener a una familia misionera, pero si esa familia se radica en el exterior, en un país como el mencionado, Angola, ya los costos cambian, los costos en pasajes cambian. ¿Cómo hacer en esos casos? Bueno, hay otra fórmula, que es iglesias que se asocian entre sí para sostener la obra misionera. Y ese puede ser un caso interesante, porque nos permite, digamos, a varias iglesias estar sosteniendo a los misioneros. Este modelo resuelve las dificultades del modelo anterior. Lo cierto es que estamos invitados por el Señor a servir en la obra misionera.
Algunos, como fue nuestro caso, tienen la gracia de ir. Otros, quizás no, pero sí pueden estar involucrados en esto que es servir al Señor a través de la tarea misionera. En cuanto a los recursos económicos, digamos que la Iglesia pone a los pies de Dios todos sus recursos y del resto se encarga el Señor. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículos 19. De esta manera, y espero no haberme excedido demasiado en el tiempo, he querido cubrir todo lo que implica la obra misionera, pero con un objetivo, y es invitarles a cada uno de ustedes a ser partícipes de la obra, de alguna forma. Puede que quizás el Señor te esté llamando a ir. Puede que el Señor te esté llamando a orar. Puede que el Señor te esté llamando a ofrendar. Pero algo tenés que hacer. Que el Señor nos bendiga para que todos estemos haciendo la tarea que Dios demanda para nosotros. Gracias una vez más por haberme invitado. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.